¿Lo tenemos? Lucas capítulo 13, verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vayámonos ahora al verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy vamos a terminar esta serie de temas que hemos venido compartiendo en todo este año acerca del discipulado personal, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de todas estas enseñanzas, Dios nos ha mostrado cómo debe de vivir el verdadero discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo no debe parecer ser cristiano, sino debe serlo. Él nos ha mostrado a lo largo de todas estas enseñanzas lo que debe regir nuestra conducta, lo que debe hacer o lo que nosotros debemos de hacer, apartarnos de toda religiosidad. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos y nos volvamos al arrepentimiento. Dios quiere para ello que entremos por la puerta estrecha y el camino angosto que nos lleva a la salvación. Pero nos ha advertido a lo largo de todos estos mensajes que debemos de cuidarnos de 2 peligros muy latentes. Los falsos maestros que nos van a desviar del camino correcto y más bien nos van a llevar por el camino espacioso que nos lleva a la perdición. Pero lo otro es que debemos de cuidarnos de nosotros mismos, del autoengaño, de creer ser discípulos y no serlo. Y eso es lo que pasaba con muchos religiosos de ese tiempo y muchos judíos de ese tiempo, que a pesar que vieron que las profecías se cumplían en Jesús, que Él era el Mesías esperado, no quisieron creer y le crucificaron. El autoengaño es lo más peligroso. Dios no quiere que un día, en el día del juicio, como lo dice esta última parábola que hemos leído, quien nos diga al final: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque los verdaderos hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Y a lo largo de todas estas enseñanzas, Dios ha sido claro en lo que debemos de creer y cómo debemos de vivir y en qué debemos preocuparnos y qué debemos de evitar. Muchos le seguían a Jesús. Muchos le seguían y se hicieron sus discípulos. Pero como Dios era muy claro con sus discípulos en las exigencias, en el costo de ser discípulo, cuando ellos escuchaban el costo, decidían ya no seguirle. Y es claro, Juan en el capítulo 6, del verso 60 al 66, muestra claramente que muchos de sus discípulos, al oír las demandas y las exigencias de ser discípulo, decidieron abandonar al maestro porque decían: palabra dura es esta, ¿quién podrá seguirla? El Señor fue claro siempre confrontar a los religiosos, mostrándolos que para estar en el reino de los cielos
Lo único que hay que hacer es la voluntad de Dios que está en su palabra. Ahora, hoy nos toca compartir y cerrar este maravilloso año de enseñanzas de Jesús hablándonos del verdadero arrepentimiento. El domingo pasado el Señor nos mostraba los 4 tipos de corazones, ¿verdad? Ilustrándonos que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, que no todo aquel que recibe la palabra y aún la recibe con gozo podrá hacer que esa semilla dé buenos frutos. Sino que no va a depender de la iglesia en la que asista, no va a depender del predicador que les predique, va a depender de qué, ni siquiera de la palabra que escuche, va a depender del corazón, de la actitud de cada uno de ustedes que escuchan la palabra de Dios. 3 de los tipos de corazones no era un buen corazón y se decían ser discípulos. Solamente el 4 cayó en buena tierra y dio fruto, dice, a 30, a 60 y a 100 por 1. Hoy queremos cerrar las enseñanzas mostrándonos en esa manera práctica de qué o de quién es un verdadero discípulo. Y tiene que ver con el arrepentimiento. Hoy he titulado a este sermón, lo hemos titulado Ejemplos de verdadero arrepentimiento. Porque en las Escrituras encontramos eso. Y en estas parábolas que hemos leído, todas ellas tienen que ver con ejemplos de un verdadero corazón. Vamos a orar. Vamos a orar. Inclina tu rostro, dispongamos nuestro corazón para que hoy en este cierre de estas enseñanzas que nos ha tomado todo este año acerca del discipulado, Dios hable claramente y cerremos este año teniendo en claro quién es un discípulo. Y si tú deseas serlo, tienes que obedecer todo lo que el Señor nos ha venido enseñando. Padre amado, Dios de los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos amas y al que amas exhortas, corriges, reprendes. Tú al que amas guías, Señor. Pero, Señor, tu palabra solo va a transformar la vida de todo aquel que de corazón te busca y te anhela. Tú no buscas perfecciones porque no hay ningún hombre que pueda ser perfecto. Tú buscas un corazón que anhela. Y aún, Señor, en los peores hombres y mujeres que la sociedad los descalificaba, tú los tomaste, tú los miraste y tú transformaste tu vida y fueron de gran bendición. Te pedimos, Señor, que tú hoy seas claro también con tu palabra a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay 3 cosas que yo hoy quiero compartir, espero que nos dé el tiempo. El primero es, ¿qué es arrepentimiento según la palabra de Dios? Porque muchos hombres que encontramos aquí, por eso que el Señor con estas parábolas nos da ejemplo de un verdadero arrepentimiento y de cómo es un corazón y una vida que realmente se arrepintió. Los discípulos en una oportunidad le dijeron, Señor, ¿cómo sabremos quiénes son de los nuestros? Y Jesús les respondió, por sus frutos les conoceréis. Y estaba hablando del fruto del arrepentimiento. Hoy en día hay muchos cristianos, lamentablemente, que dicen que se han arrepentido, pero siguen pecando. Dicen que Jesucristo es su Señor y Salvador, pero no se ve la evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que está pasando en las diferentes iglesias del mundo? Y es que a muchos no les parece importante esta palabra, arrepentimiento. Es más fácil decir Dios te ama y tiene un plan fabuloso para tu vida, en vez de decir arrepiéntete o perecerás. Lamentablemente muchas iglesias han optado por el primer mensaje. Dios es un Dios maravilloso y tiene algo precioso para tu vida, pero eso no es el evangelio. El evangelio es esto: arrepiéntete o perecerás.
La mayoría de iglesias han optado por lo primero porque quiere llenar sus templos. Y si saben que le dice arrepiéntete o perecerás, se irán. Porque ¿a quién le gusta que le confronten con su pecado? Dime. ¿A quién le gusta que le confronten con las cosas malas que está haciendo? A nadie le gusta eso. Dios no nos ordenó a sus discípulos y a todos aquellos que compartimos la palabra que minimicemos el evangelio, que le echemos, como decía un profesor que ya partió la presencia de Dios en el seminario, que le echemos más agua a la leche. Así decía, para expresar cuando el mensaje estaba flojo y cuando escuchaban sermones así. El evangelio que Dios predicó y que sigue predicando, porque no se ha cambiado, es un evangelio que nos confronta con nuestra maldad, es un evangelio que nos confronta con nuestro pecado, es un evangelio que nos llama a arrepentirnos, que nos llama a decidir que no podemos seguir viviendo así y que necesitamos un Salvador. Cuando tú escuchas la palabra, ¿te confronta así? ¿O sientes como que te apapachan, te arrullan, te lleva por las nubes? Si el evangelio que escuchas te apapacha y te lleva por las nubes, realmente no es evangelio, porque el evangelio confronta. El evangelio es eso. Y eso lo dijo muy claramente. Marcos capítulo 1, verso 15. Mira lo que predicaba el Señor Jesús. Mira lo que predicaba el Señor Jesús. Y no debemos olvidarnos de eso. Y que Dios nos libre en esta iglesia de no predicar el evangelio. Y que cada vez que salgas acá te sientas, pastor, me ha dado con palo. No, yo no te he dado, hermano, nada. Es la palabra de Dios es la que te habla a tu corazón. Mira lo que dice Marcos 1:15. El reino, mira cómo predicaba el Señor Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos y creer en el evangelio. Dos cosas. Arrepiéntete. Y que no digamos como muchos en la palabra judíos, ¿de qué tengo que arrepentirme? Si soy una mansa paloma, soy un buen esposo, una buena esposa. Mi esposa se tiene que arrepentir. Mi esposo se tiene que arrepentir. No, todos tenemos que arrepentirnos y creer en el evangelio. Todos necesitamos. No hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Todos nos hemos descarriado. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y carnal. Tenemos que arrepentirnos. Cuando el apóstol Pablo resume su mensaje a los ancianos de Éfeso, mira lo que escribe. Lo encontramos en Hechos 20:21. Mira lo que escribe. Él testificaba y le dice que había testificado en Éfeso a judíos y a gentiles. ¿Qué había testificado? Mira el evangelio de Pablo. Había testificado, dice Hechos 20:21, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Hechos 17:30. Pablo predicando también a los de Atenas les dice, ahora manda a todos los hombres, no a algunos, a todos los hombres en todo el lugar, es decir, en todo el mundo, ¿a qué? A que se arrepientan. Ese es el mensaje. ¿Qué tiene que ser la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Ica si quiere ser luz en esta ciudad? Arrepentirse y creer en el evangelio. Vivir conforme al evangelio. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es más que una confesión. El arrepentimiento es más que cuando levantaste la mano y botaste lágrimas y dijiste, Señor, te necesito. El arrepentimiento es más que eso. Es más que una confesión. Es mucho más que lamentar o sentirse culpable de algo. El arrepentimiento es un hecho, nunca lo olvides, de tu voluntad. Estar dispuesto a dar la espalda al pecado. Eso es el arrepentimiento. Saber que estoy viviendo mal, saber que estoy haciendo mal. Y si estoy arrepentido, voy a darle la espalda a eso que estoy haciendo mal. Proverbios 28:13 dice algo muy claro al respecto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
Ese es arrepentimiento. No aquel que reconoce su pecado, no aquel que se siente mal, sí hice mal, llora, se arrodilla. No, aquel que se aparta de ese pecado. Ese es el que realmente se ha arrepentido. Y el que hace eso alcanza misericordia de parte de Dios. Es decir, Dios lo ayuda a salir de esa debilidad, de esa situación que él no puede. En la Biblia hallamos a muchos que dijeron, sí, he pecado. Reconocieron su pecado, pero que no se arrepintieron. Por eso que Joel 2:13 dice al respecto, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque los judíos de ese tiempo, para mostrar arrepentimiento, rasgaban ¿qué? Sus vestiduras en señal de dolor. Y Joel tiene que decir, al ver el corazón no arrepentido de estos hombres religiosos, rasga vuestro corazón y no vuestros vestidos. En otras palabras, no solo deben decir que lo sientes mucho, sino arrepentirte de corazón. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos muestra la palabra justamente acerca de lo que no es un arrepentimiento verdadero. Porque Dios con estas parábolas quiere decirnos, no te sigas engañando, tienes que arrepentirte. No creas que irás al cielo porque estás muy lejos de Él. Lo primero que podemos encontrar es ese arrepentimiento desesperado. Nos muestra en la Biblia ese arrepentimiento desesperado. Es aquella persona que cuando se da cuenta que sus pecados le alcanzaron, que sus pecados están haciendo cosas que están golpeando su vida y la de su familia, entonces, ¿qué es lo que hace? Tengo que arrepentirme. El arrepentimiento desesperado. Eso no lo vemos en el faraón, por ejemplo. El faraón, cuando ve las constantes plagas y que está golpeando a su nación, llega el momento, lo encontramos en Éxodo capítulo 9, verso 27 en adelante. Y viene una plaga más, viene la plaga del granizo, y eso golpea fuerte. Mira su arrepentimiento, este arrepentimiento desesperado. Miren, que no es arrepentimiento. Capítulo 9, verso 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo, mira lo que dice, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos, y yo y mi pueblo pecadores, está diciendo. Orad a Jehová, mira, orad a Jehová, le dice, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no los detendré más. Parece un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Pero era un arrepentimiento desesperado. Mira lo que dice el verso 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué dice? Se obstinó en pecar, endureciendo su corazón, él y sus siervos. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo nosotros? Hemos dicho, Señor, si me salvas de esta enfermedad, Señor, si restauras mi matrimonio, si haces regresar a mi esposo, Señor, si me devuelven el trabajo, yo te serviré. Y cuando ocurre, ¿qué pasa? Sigues en lo mismo, sigues en tu mismo pecado. Ese es el arrepentimiento del que está hablando el Señor, ese falso arrepentimiento desesperado. Pero hay otro tipo de arrepentimiento que nos muestra la Escritura, que es el arrepentimiento dudoso. Ese arrepentimiento que cuando alguien quiere cortejar a una mujer y esa mujer es cristiana y sabe que esa mujer no le va a parar bola, como dice, porque él no es cristiano. ¿Qué hace este hombre? Viene a la iglesia y se arrepiente, levanta su mano y acepta a Cristo. La incauta cree que, wow, se convirtió. Dios tocó al filisteo, Dios tocó a la filistea. Se casa. ¿Y qué creen que hace? Ese hombre vuelve a su pecado. Un arrepentimiento dudoso. Un arrepentimiento por lograr lo que quería. Y eso lo vemos en la Escritura muchas veces. Y lo vemos en la iglesia lamentablemente también.
Están y después ya no están. Sirvieron inclusive y parecían de los nuestros, pero no eran de los nuestros. Algunos se arrepienten cuando se les encuentra con las manos en la masa y no tienen otra opción que arrepentirse. Pero ese arrepentimiento es dudoso. Cuando te estás debatiendo entre la vida y la muerte, es fácil arrepentirse. Porque ¿quién quiere morir? Ese es un arrepentimiento dudoso. Pero es diferente cuando uno de corazón se acerca a Dios y vuelca su corazón a Dios. Lo tercero, el arrepentimiento desesperanzado. Ese es el arrepentimiento de Judas Iscariote. Mira lo que dice Mateo 27, versos 3 y 4. Dice el texto que se arrepintió. Vamos a leer. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué dice? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Pregunta: ¿Judas Iscariote se arrepintió? No. Su arrepentimiento fue desesperanzado, es decir, sintió remordimiento, se dio cuenta que había hecho algo terrible, pero no se arrepintió realmente. Porque si se hubiera arrepentido verdaderamente, ¿Dios le habría perdonado? Sí, le habría perdonado. Su pecado no fue tan grave incluso como el de Pedro. El de Pedro fue más grave que el de Judas. Pero ¿por qué a Pedro le perdonó y a Judas no? Porque Pedro realmente se arrepintió. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y lo busca a Pedro, que decepcionado dijo: ciertamente el maestro me dijo que iba a ser pescador de hombres, pero yo no sirvo para esto, le he negado y le he negado 3 veces y le he negado de manera grosera? Y se fue a pescar y otros discípulos pescadores le siguieron, y Dios lo va a buscar después de resucitar y le hace 3 preguntas. ¿Cuáles fueron las preguntas? Para ver si realmente Pedro estaba arrepentido. ¿Qué le dice? Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta lo mismo. Y él le dice: te amo, Señor, pero soy débil. Y Dios ve un genuino arrepentimiento en su corazón y por eso le perdona, a pesar que su pecado era mucho más grave que el de Judas. Eso tampoco es un verdadero arrepentimiento. Y por último, el arrepentimiento le he llamado demorado, es decir, el que se demora. Ese se lo tuvo David. Las consecuencias del arrepentimiento pueden ser costosas. Cuando fallamos a Dios, lo recomendable es que nos arrepentamos y le pidamos perdón en el momento. Y no dejemos pasar tanto tiempo como David. David dejó pasar muchos meses antes de arrepentirse, y él no confesó su pecado. Dios tuvo que mandar a un profeta, porque él estaba encubriendo su pecado. Él tramó todo. Se metió, y conocemos la historia, con la mujer de su prójimo, y cuando se enteró que estaba embarazada, dijo: uy, ¿qué hago ahora? Y planea y lo regresa al esposo de la guerra para que se acueste con su esposa y digan: el hijo es del otro, no mío. Todo solucionado. Pero el esposo, que era un leal al rey, dice: no, como la gente está en guerra y como yo puedo estar pensando en placeres. No se acueste. Y David se jala los cabellos. ¡Ay! Y no le queda otra opción que mandarlo a matar. Mandarlo a la primera fila de la guerra, donde todos morían. Eso hizo David, el ungido de Jehová. Y como pasaron 9 meses y no se puso a cuentas con Dios, Dios manda a Natán y lo quebranta.
Y es terrible las consecuencias que tuvo que pagar David. Pero David se arrepintió también de corazón. Y Dios le perdonó, pero no le quitó las consecuencias de ese pecado no arrepentido. ¿Estamos entendiendo lo que es el arrepentimiento? Y lo que involucra realmente. Dios nos está mostrando que todos nosotros, ¿de qué habla? Somos pecadores y le vamos a fallar a Dios. El problema no es ese, el problema es nuestro corazón. Nuestro corazón que tiene, si tiene el Espíritu Santo, va a venir arrepentido al Señor a pedirle perdón y apartarse de su pecado y pedirle que Dios le haga fuerte en medio de su debilidad. Y cuando Dios ve eso, que es sincero, derrama de su Espíritu, de su poder y te hace fuerte. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de nuestro Señor. Así que no digas, no puedo salir de esto, pastor, por más que lo intento, por más que oro. No, es que tienes que venir con un corazón arrepentido para que Dios te dé esa fuerza y puedas salir. David, después de ser confrontado en el Salmo 51, dice de esta manera: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame como hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Un corazón arrepentido cuando se da cuenta de lo terrible que había hecho. Y es que a veces no nos damos cuenta de lo terrible que es el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos ciega. Cuando tú toleras el pecado y no te pones a cuentas de inmediato con Dios, el pecado te anestesia, el pecado te ciega y crees que estás haciendo bien. Eso le pasó a David. Lo terrible es cuando consientes y sigues consintiendo el pecado en tu vida. Lo segundo, entendiendo lo que no es el pecado o el arrepentimiento, perdón. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Creo que ya lo podemos entender con claridad. Pero vamos a lo que dice la Biblia en cuanto al verdadero arrepentimiento. Creo que el ejemplo más claro que nos ilustra, si queremos tomar una historia de verdadero arrepentimiento, es la historia del hijo pródigo. Ese hijo que se apartó de los caminos del Señor, ese hijo que quiso pecar y le pide la herencia a su padre y se va a un país lejano para que su padre no le doliera el corazón y se enterase de lo que estaba haciendo, y se perdió terriblemente en todos los placeres que podía descarriarse. Pero cuando está ahí en lo profundo de su pecado, cuando se da cuenta que el pecado ciertamente estaba destruyendo su vida, no solo destruyendo, sino su vida había caído en un hoyo tan terrible de indignidad que no se le permitía ni siquiera comer la comida que le daba el chancho. Él decide pararse y decirse: ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre sus jornaleros viven y comen mejor, y yo, siendo hijo de mi padre, voy a terminar mis días así. No puede ser. Yo me resisto a terminar así. Es esa persona que ha caído muy bajo y que siente que todos le han desechado, pero tiene una opción. ¿Qué cosa? Volver a la casa de su padre. Y él decide volver a la casa de su padre. Y él dice: voy a regresar y voy a decirle a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero Dios, cuando ve un corazón arrepentido, no te trata como un jornalero a pesar que hayas hecho lo que hayas hecho. Te devuelve a tu posición de hijo. Y eso es lo maravilloso de Dios como Padre. Amén. Hayas hecho lo que hayas hecho. Si Dios ve realmente tu corazón arrepentido, Él te vuelve a tu posición de hijo. ¿Qué es lo que requiere? Nunca te olvides, un verdadero arrepentimiento según las Escrituras. Requiere solamente dos cosas. Lo primero, ya lo hemos visto: reconocimiento, confesión y apartarse del pecado. Eso es lo primero.
Yo no puedo confesar algo que no reconozco, ¿verdad? Yo tengo que reconocer mi falta. Yo tengo que confesar mi falta. No me tienen que llamar el líder, el pastor para decirme, me han dicho que has hecho esto. No, tú tienes que reconocer, tú tienes que confesar tu falta y apartarte. Eso es lo primero que requiere un verdadero arrepentimiento. Por eso ese pasaje de Proverbios que cité de Proverbios 28:13 es claro: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, a pesar del dolor, al pesar del que dirá del pastor o del líder a quien le va a ir a decir, hallará misericordia de parte de Dios. Isaías 55, versos 6 en adelante dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si es que tú lo reconoces y si es que tú te apartas de eso. Cuando Dios ve eso, Él te perdona y te levanta. Por eso que no insista a buscarle, a llamarle mientras esté cercano, porque va a haber veces que ya no estará cerca. Fue muy tarde tu arrepentimiento. Volvámonos a Dios y Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Muchas veces nuestros hogares están como están, nuestras finanzas están como están, nuestra relación de nuestros hijos no está bien. No es porque Dios no quiera bendecir nuestras vidas y nuestras familias, es porque nosotros no queremos arrepentirnos y volvernos a Dios de corazón. Y Dios lo conoce. Le puede engañar a mi esposo, le puede engañar a mi esposa, al mismo pastor, pero a Dios no le podemos engañar, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y es por eso que Él dice: arrepiéntete si quieres que 2025 sea el año de mucha bendición para tu vida y tu familia. De todo lo que estás orando y ayunando y no ha ocurrido. No ha ocurrido no es porque yo no quiera, es porque tu corazón no está arrepentido. Sí, dice: Señor, perdóname, pero no te vuelves de ese pecado. Y lo segundo que tiene que tener un verdadero arrepentimiento es restitución. Son dos cosas. Restitución, cuando realmente hay un corazón arrepentido, restituye al que ha dañado. El ejemplo más claro de eso es Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo sabía que Dios nunca lo iba a mirar. Zaqueo sabía que él nunca iba a poder ser un discípulo. ¿Por qué? Porque su corazón era corrompido, le gustaba el dinero y se aprovechaba aún de la crisis económica y social y política que vivía su pueblo para cobrarle más impuestos. No le importaba si tenían que vender a sus hijos como empleados para pagar. A él no le importaba. Lo único que le importaba era llenar sus bolsillos. Entonces él sabía que Dios nunca lo iba a mirar, pero su corazón anhelaba que el Señor lo podía mirar. Así que se sube a un árbol porque era pequeño y ve pasar a Jesús, pero solamente con la esperanza de ver a ese maestro que admiraba por sus enseñanzas, pero que sabía que nunca. Pero Dios vio algo en el corazón de Zaqueo. Y levanta su mirada y le dice: Zaqueo, baja, porque hoy voy a ir a tu casa. ¡Wow! Yo me imagino que Zaqueo, ¡wow! ¿Cómo habrá quedado ese pecho raspado de bajar ahí rápidamente con la estatura que tenía? Y ahí se muestra este segundo ingrediente de un arrepentimiento: restitución. ¿Qué dice? Lucas capítulo 19 dice: he aquí, Señor, le dice Zaqueo, la mitad de mis bienes, es la mitad de todo lo que tenía, lo voy a dar a los pobres. Es lo primero que dice. La mitad de toda su riqueza lo voy a repartir en los pobres de aquí. Pero dice algo también: y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver
cuadriplicado. Es decir, si te cobré más de lo debido, 4 veces te voy a devolver eso. Restitución. El segundo ingrediente de un verdadero arrepentimiento, según la Biblia. ¿Qué dijo el Señor? Que la salvación había llegado a esta casa. Ese hombre que nunca pensó que Dios lo podía mirar. Ese hombre que lo miraban sus propios paisanos como un pagano, como un miserable, como alguien que no tenía compasión de Dios. Ese hombre, Dios miró porque tuvo un corazón que arrepentido, a pesar de su maldad. No fue como el joven rico. ¿Te acuerdas del joven rico? Que cumplía los mandamientos, que aparentemente era un hombre de Dios. Y que quería también que Dios lo tomara como uno de sus discípulos. Y el Señor le dijo, muy bien, hay una cosa que te falta, ya que cumples todos los mandamientos. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, lo que a Zaqueo no le importó. Él dice que al escuchar eso se quedó muy triste y decidió ya no seguir a Jesús. ¿Hubo restitución? No. No hubo un verdadero arrepentimiento en el caso del joven rico. Vamos cerrando, mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, verso 9. Pablo escribe así: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que trae gozo al corazón del Señor es el arrepentimiento de tu corazón. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es lo que el Señor nos ha mostrado en las parábolas, en estas varias parábolas que se ha leído. ¿Cómo obra un corazón arrepentido? En las 2 primeras parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, el Señor nos va a mostrar el poder del Evangelio, aún en las vidas más insignificantes, aún en esas vidas que la gente rechaza, como una mujer adúltera, como una mujer de la vida, como llamamos, como un borracho, como un drogadicto, como un asesino, como un violador. Dios no desecha a nadie, porque su poder transformador del Evangelio es suficiente, pero cuando hay un corazón arrepentido. Y eso es lo primero que nos enseña estas 2 semillas. Lo maravilloso que puede ser Dios en algo que parece insignificante. Dígame algo que tan insignificante. Alguien que nace en un pesebre. Alguien que toma a 12 personas que nadie apostaba por ellos para hacer un plan maravilloso. Cuando el Señor Jesús se va, deja una iglesia de solamente 120 personas. Para este tiempo, una iglesia de 120 personas es una iglesia muy pequeña que puede lograr lo que Dios quería lograr. Pero por esas 120 personas Dios hizo algo extraordinario, que hasta ahora nadie puede parar. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio en una vida que realmente se arrepiente. Lo maravilloso que Dios puede hacer con tu vida y con mi vida. ¿Dios ha transformado tu vida? Cuando le dijeron, Felipe encuentra a Natanael y le dice, wow, he encontrado al Mesías que abrió las Escrituras. Es de Nazaret. ¿Qué le dice Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dice. Y eso es lo que quiere enseñar estas 2 parábolas. Lo maravilloso que Dios puede hacer, igual que la levadura. Un poquito de levadura puede leudar una masa grande. El impacto de una vida que realmente se ha arrepentido. El impacto de lo que tú y yo podemos hacer si realmente somos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, y que no solo lo entendamos, sino que lo vivamos.
¿El Evangelio ha influido tu vida? ¿El Evangelio ha transformado tu vida? La gente dice, wow, eres diferente. Algo especial ha pasado en tu vida. La gente se da cuenta sin que tú prediques la palabra, sin que te vean con una Biblia grandaza, que realmente eres un hijo de Dios, porque el Evangelio realmente ha transformado tu vida. Eso pasa. Y no solo eso, estás influyendo a otros con ese Evangelio, porque la levadura impacta y leuda una tremenda masa. Nosotros lo que podemos hacer en impactar a nuestras familias, a nuestro entorno. Ese es alguien que realmente el Evangelio llegó a su vida y que muestra un verdadero arrepentimiento. Y esa parábola, estas dos primeras parábolas nos habla de eso. La parábola del tesoro escondido, de la perla de gran precio, nos muestra ese gozo, esa alegría al encontrarse con el Evangelio. ¿Hay gozo en tu corazón cuando has aceptado a Cristo? ¿Hay alegría en tu corazón? ¿O los problemas de la vida han robado ese gozo y esa alegría? Y siempre cuando te voy a entrar, te digo, oye hermano, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal? Ay, pastor, ahí. Ay. Y siempre estás quejándote. El que tiene a Cristo tiene gozo y alegría en su corazón. Es tanta alegría que encontraron el Evangelio y lo muestra ahí como una perla preciosa, que no le importa vender todo lo que tiene por obtener eso. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea por el Evangelio? ¿O primero están otras cosas? Primero está tu trabajo, tu familia, tus deseos, tus sueños. Y el tercer, cuarto lugar están los propósitos de Dios. ¿Hay gozo y alegría en tu vida? ¿No te importa negarte a ti mismo, dejar quizás lo que amas en esta vida, pero con el deseo de cumplir los planes y los propósitos de Dios? Mira cómo es el corazón de alguien realmente arrepentido, que quiere mostrar aquí estas otras dos parábolas. El corazón de Pablo. Cuando conoció al Señor tenía mucho poder, mucho dinero, mucha fama. Pero todo eso, dice, lo tuvo por basura. ¿Por qué? Por conocer de Cristo. ¿Ese es el anhelo de tu corazón? ¿Así buscas a Dios? ¿Así te gozas por conocerle y entender su palabra? Cada domingo que sales de escuchar la palabra, sales con un gozo del Señor, diciendo, wow, Señor, qué tremendo. Y no te importa si llegas a casa y no va a haber qué comer. No me importa. Este pan que recibí este domingo es más que un chancho al horno y un arroz con pato. ¿Es ese gozo que hay en tu corazón por las cosas de Dios? Ciertamente el Evangelio es por gracia, es gratis, pero requiere de nuestra acción. Requiere de que nosotros podamos llevar el Evangelio a otros. Y por último, la parábola de la red. Esta parábola es como la hemos visto también en la parábola del sembrador y como también se habla en la parábola de la cizaña, es una parábola de juicio. Diciendo que el que no se arrepiente, que no ve el Evangelio de esta manera, o que el Evangelio no obra de esta manera, que no se engañe. No son mis discípulos. Si no hay gozo en tu corazón, si no estás dispuesto a dejarlo todo, aún tu casa, lo más preciado que tienes, tu carrera, por el gozo del Señor y del Evangelio, por compartir a otros el mensaje, porque sabes que has sido llamado como esa levadura a influir en otros positivamente, y que aún los problemas de esta vida no roban el gozo del Señor, porque dices, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que un día, lo más maravilloso será que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor y que Él nos pueda decir esas palabras maravillosas: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor y disfrutaremos por la eternidad.
Dios fue claro en decir que no nos afanemos por las riquezas de este mundo, porque no nos llevaremos al cielo, sino que nos afanemos por hacer riquezas en el cielo y te goces por ello. Te goces por lo poco que te queda, comprar Biblias para que se regalen en aquellos que quieren leer la palabra y no tienen, en aquellos que quieren acercarse a Dios y no pueden. Hemos entendido qué es el verdadero arrepentimiento. Hemos entendido lo que Dios demanda de sus hijos y lo que demuestra realmente que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo está el Evangelio en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio en nuestra vida? Eso es lo que Dios ha querido decirnos hoy. No te engañes, no te engañes. Si no hay esto, si el Evangelio no ha generado esto en tu vida, arrepiéntete, dice el Señor, si quieres seguir por la senda estrecha que te lleva a la salvación.